Muy bien, hola a todos y a todas, un abrazo enorme en donde estén en este momento, con base pues a las reiteradas solicitudes de tutoría y algunos inconvenientes que me han expresado respecto a la primera guía de la crónica praxeológica, pues les voy a dar esta muy breve explicación. Como ustedes bien lo saben, pues la guía metodológica para el desarrollo de este taller se encuentra en el aula virtual, en la pestaña correspondiente, que lleva como título Construcción de Crónica Praxeológica-Talleres. Ingresan ahí y en la primera pestaña que se les habilita está la sección de ver. Ahí encontrarán la guía tanto en Word como en un PDF y igual forma la casilla para realizar el respectivo envío. Es una guía que lo que busca es reflexionar un poco sobre la temática que se va a abordar para la construcción futura de la crónica. En consecuencia, pues lo que vamos a buscar son algunos de los marcos de referencia que normalmente se tienen en cuenta a la hora de escribir, ¿sí? Cuestiones de tiempo, lugar, personas, un poco las características que se dan. Todo ello con la motivación de que podamos tener mayor claridad al momento ya del desarrollo de la crónica. Entonces, en primer lugar, pues tenemos una información general. Lo recomendable es que lo dejen para el final, igual que el resumen ejecutivo. Luego de ello, importante que pues la entrega de este documento lo realicen en Word, preferiblemente en la misma guía metodológica que ustedes descargan en ese mismo Word. Debajo de cada una de las preguntas, lo ideal es que lo contesten, ¿sí? Eh, digamos que se facilita más la evaluación del mismo. ¿Sí? Entonces ahí encontramos en el 2.1 el tema de la observación y reflexión personal sobre el tema o motivo de la narración, ¿cierto? Acá pues es un poco expresar la posición personal, en consecuencia es un poco, digamos que sentimental. Ya sabemos que la praxeología se mueve un poco entre lo lógico racional y lo sentipensante, ¿no? Entonces lo primero es que ustedes que ya deben tener una reflexión previa sobre qué tema en concreto quieren abordar, pues la idea es que aquí expresen un poco qué sentimientos, qué pensamientos les suscita, ¿sí? Si les emociona, no les emociona, si les parece tedioso, si les parece aburrido, eso es lo que iría en esta parte, ¿sí? Toda esa parte sentimental de la sensación. Lo segundo es que cuáles creencias u opiniones reconoce tener previas a la creación de la crónica. Entonces ustedes ahí es donde dicen, no, mire, yo creo o considero que el tema que yo seleccioné es interesante, es apasionante, ¿sí? O por el contrario, pues es un tema que yo creo que solo me va a interesar a mí y no va a generar mayor atracción hacia el público. Ahí es lo que usted va a poner. Frente a si existe interés o desinterés en el tema, pues es precisamente expresar lo que dice la pregunta, si me interesa, no me interesa y por qué. Y por último, ¿qué es lo que le llama la atención? ¿Sí? Antes es como una expresión un poco global, acá ya es algo muy concreto. ¿Sí? ¿Qué me llama la atención? No, pues porque relata una experiencia que nadie más ha vivido. O me llama la atención el tema porque esa es una experiencia significativa. ¿Sí? Es una experiencia que le aporta mucho al crecimiento profesional, etcétera. En el apartado 2.2, la observación del contexto, ahí vamos a hablar del marco institucional. Cuando hablamos de lo institucional no nos referimos solo a una institución consolidada, ¿sí? A una corporación, a una ONG, a una empresa. Cuando hablamos de institución nos referimos a la definición un poco más amplia de institución, ¿no? Un poco más desde una mirada un poco sistémica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de institución, pues hablamos de la institución familiar, hablamos también de la institución eh, de grupos sociales primarios, secundarios, ¿sí? Entonces, no vamos a tener solo ahí como la institución, ¿sí? Como, bueno, yo voy a hablar de una crónica que hice en mi familia, entonces lo institucional no aplica. Sí, se aplica, ¿sí? Como familia. Entonces, ¿qué reconoce o conoce de la unidad o instancia en la cual se desarrolla? Entonces, ¿qué conoce usted de su familia? ¿Qué conoce del grupo de amigos? ¿Qué conoce del grupo parroquial en el que se desarrolla la crónica? ¿O qué conoce? No, yo voy a hablar de una crónica que tuve en Uniminuto.
Bueno, ¿qué conoce de Uniminuto? ¿Qué conoce del programa de trabajo social? Y acá la segunda es, dependerá la escritura, ¿cierto? Es de alguna instancia, yo la voy a expresar de esta forma, dependerá la escritura de su crónica de algún factor externo. Por ejemplo, voy a hablar de mi familia, pero es que si yo escribo ciertas cosas puede que mi papá me desee. O, como me decía una persona, yo voy a hablar de lo religioso, pero considero que puede ir en contra de los valores de cierta o X institución. Entonces ahí, pues, hasta qué punto va a depender esa sensación que usted tiene en su escritura. ¿M? Si habrá una influencia directa o no la habrá, ahí tiene que expresarla. Frente a la observación y descripción de la comunidad, pues lo primero es enunciar cuál es la localización geográfica. Entonces vamos a hablar de una crónica que se desarrolló en un paseo familiar en Boyacá. Bueno, no me cuente dónde vive su familia, cuénteme dónde se desarrolla. No, en Boyacá, en el X pueblo, en la zona rural, que era verde y frondosa. O Uniminuto. Entonces, como la localización geográfica. Entonces, no, en el barrio Minuto de Dios, anclado en cerca de dos avenidas principales de Bogotá, pocos espacios verdes, más bien una plaza grande, ¿cierto? Una zona verde, que parece un aeropuerto, ¿no? Todo el mundo aterriza o despega la traba. Mm, Existen datos históricos de la comunidad, barrio, grupo, persona que vinculó en la crónica. Entonces ahí, bueno, ¿qué datos históricos hay del Minuto de Dios? No, la universidad se fundó en el 92, el barrio en el 56. O mi familia proviene de Boyacá y nos lleva sentados en Bogotá hace tanto tiempo. Información que debe ser relevante, o sea, busquen que esa información les sirva para la construcción de la crónica, ¿sí? Y pues las características de la población, eso no tiene mayor inquietud. Acá, frente a la identificación del problema, pues, bueno, ¿en qué consiste el tema en que seleccionó? Entonces, no, fue un paseo, fue una clase, ¿cierto? En donde se abordó cierto tema que me parece que es muy relevante para lo que pretendemos hacer. Ahí lo pueden poner, ¿sí? Alguien o algo influyó en la selección de la temática. Entonces, digamos, no, pues usted le comentó a su papá que tenía que hacer una crónica y su papá le dijo, no, hable del paseo. Ah, bueno, entonces sí hubo una influencia. O por el contrario, pues usted lo reflexionó de una forma individual, escogió hablar de su práctica en Altos de la Florida. Entonces, no hay una influencia directa, sino más bien parte de un proceso de reflexión personal. Y la última pregunta que hace referencia frente a los criterios que escogió, utilizó para escoger ese tema, se podría expresar en la siguiente pregunta, es ¿por qué este tema y no otro? ¿Qué es lo realmente relevante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que fundamenta la elección de esta temática? Ya después de haber respondido todo eso, hace el breve resumen, 1 o 2 párrafos, ¿cierto? En donde, pues, como su nombre lo dice, pues resuma todo lo que acaba de expresar. Sí, lo importante es que nos diga en relación cuál es el tema, la temporalidad, las personas que involucran, en dónde. ¿Sí? Porque pues lo que pretende ese párrafo es dar a entender un poco cómo es que se va a desarrollar el proceso. ¿Sí? Y por último, pues diligencia la información personal. Dele un título, una perspectiva de título, lo más seguro es que va a cambiar. Sumerse bonita, sumerse bonito, ahí pone su nombre, el praxeólogo. Y el periodo de tiempo, esto es importante, el periodo de tiempo de una crónica, pues lo ideal es que sea muy conciso, ¿sí? O muy claro. Si una crónica se puede desarrollar sobre un evento que sucedió en un día, en una hora, en un momento, una semana. Sí, pero hablar de todo un semestre, hablar de un año, hablar de 2 años, ya complica un proceso de escritura de crónica, ¿sí? Porque se pierde la estructura de la crónica. La crónica tiene una parte que es literaria, pero también una parte periodística. ¿Sí? Y ahí creo que está un poco el reto, y es en ser concretos y poder seleccionar un tema que sea muy preciso. Es eso. Si tienen alguna otra duda o inquietud, la pueden escribir a través de los correos electrónicos o del aula. Bueno, yo quedo pendiente. Un abrazo y feliz resto de día.